6 de la mañana, 37 minutos. Paula, vamos a hablar pues del coronavirus en nuestro país, de los casos de contagio. ¿Sabe qué? El fin de semana, cada vez que se registraban estos reportes que nos daba el Ministerio de Salud, muchas personas en las redes sociales, cuando uno retuiteaba pues lo que decía el Ministerio de Salud, me decían, oiga, pero no entendemos. ¿Cómo así? Estamos registrando más de 2.000 casos de contagio diarios. Nos dicen que el pico aún no ha llegado, que es una pregunta que usted evidentemente le ha hecho a varios de nuestros invitados. Y además de eso, seguimos reabriendo nuestra economía. No entendemos qué es lo que está pasando. Y ahí viene la duda de muchos. Si tenemos tantos casos, ¿por qué estamos dando más oportunidades para salir? ¿Por qué estamos dando más excepciones para salir si de pronto cada vez nos vamos a venir contagiando más? Y fuera de eso, el pico lo vemos aún más lejano, ¿no le parece a usted? No, es cierto, es cierto. Es un tema que nos cuesta entender, pero también sentiría uno que hay que empezar como a interiorizar también que es que estamos entrando en una fase de autocuidado. ¿Se acuerda que ya lo hemos conversado con varios de nuestros invitados? La pedagogía ya no la contaron, ya sabemos cómo nos debemos cuidar. Resulta que la economía no se puede parar y no nos podemos encerrar para siempre. Entonces, ¿qué hay que hacer con lo que nos enseñaron ya a ser muy responsables? Disciplina social, que ha sido de las cosas más complicadas aquí en nuestro país, para salir a la calle con todos los cuidados y seguir ejerciendo la vida, porque como le digo, pues no nos podemos quedar encerrados para siempre. Pero pues tenemos cambios recientes de lo que ha pasado en Barranquilla, de lo que ha pasado ahora en Bogotá, donde estamos en alerta naranja, y eso hace que la situación de lo que tenemos ahora que enfrentar pues sea un poco diferente. Por eso nuestro invitado a esta hora, Jenner, mire, se trata de Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Con él ya habíamos tenido la oportunidad de hablar hace un buen tiempo y hoy nuevamente queremos tenerlo con nosotros para que nos resuelva otras dudas que han ido saliendo con el paso del tiempo y con el desarrollo de este virus en el país. Doctor Castellanos, buenos días. Hola, buenos días, Paula. Buenos días, Jenner. Mire, doctor Castellanos, estamos en un momento que era justamente al que no queríamos llegar. Por ejemplo, en Barranquilla y por ejemplo en Bogotá, donde las unidades de cuidados intensivos pues ya hace rato superaron el 50% de su ocupación. En Bogotá, entiendo, estamos ya cercanos al 60% de ocupación de las UCI. ¿Qué debemos hacer quienes aún estamos sanos para no entrar a engrosar esa lista de contagios justo ahora cuando el sistema de salud podría colapsar? Pues hay una desafortunada coincidencia, o bueno, una desafortunada condición en este momento, y es el hecho de que el proceso de desconfinamiento y finalización de la cuarentena, reactivación de la economía y de las actividades sociales, precisamente coincida con el momento del reinicio de los contactos y los contagios. Las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Salud recientemente han mostrado que efectivamente en los últimos días el número de contagiados va aumentando, el número de enfermos va aumentando y el número de personas que están hospitalizadas y eventualmente en cuidados intensivos también está aumentando. Entonces, pues es una condición que debía ocurrir, era esperable en tanto la cuarentena y el confinamiento estaba haciendo lo que debía suceder, y era mantener a las personas aisladas, el distanciamiento social más estricto para garantizar que no se transmitiera el virus. Entonces, estamos viendo la retoma de la circulación del virus. El virus sigue circulando, el virus sigue pasándose de una persona a otra. Entonces nos queda solamente, como usted decía ahorita, tiene toda la razón, Paula, asumir una conducta muy, muy vehemente con el autocuidado y las consideraciones personales para evitar los contagios en este momento. Yo siempre insisto en esto, Jenner y Paula, de que no es que no nos queramos infectar o no es que no estemos evitando la infección, porque ya sabemos que efectivamente desde el punto de vista inmunológico y virológico, este es un virus completamente nuevo y nos va a causar una infección, querámoslo o no, al 80-90% de la población del mundo y de Colombia, obviamente. Entonces, eso va a ocurrir, pero no queremos que nos ocurra ahora, no queremos infectarnos en este momento, cuando no hay disponibilidad de UCIs, cuando las camas de los hospitales están ocupadas, y hay una condición muy compleja en este momento, y es que también, en la medida en que aumenta el número de personas infectadas, también aumenta el número de personas, del personal de salud que se infecta, que se enferma, que va a cuarentena y eventualmente también fallece. Entonces hay una situación
de particular la alarma, porque los hospitales y clínicas desbordados, Sí. y fuera de eso también, con las condiciones de personal que está en cuarentena, incapacitados, infectados, y algunos enfermos gravemente, como hemos visto en los últimos días, pues la situación se va a volver mucho más compleja. Doctor Castellanos, pero entonces, hablando en plata blanca, usted nos da un porcentaje que de pronto alguien lo vio, lo escuchó y dice, ¿cómo así? O sea, ¿es posible que yo, que en este momento aparentemente estoy sano, me pueda llegar a enfermar? Vamos a llegar a un 80% de la población que va a estar infectada por coronavirus, tarde o temprano, en algún momento. Estamos aplazando el momento. Exactamente, porque es que esto es un nuevo virus y todos somos susceptibles. Es una condición desde el punto de vista de la inmunología y la virología que es una verdad de a puño. No hay nada que hacer contra eso. Pero lo que tenemos que hacer es que, y no sabemos cómo nos va a ir, porque hay personas que dicen, yo salgo y me infecto porque como soy menor de 40 años, entonces mi enfermedad va a ser leve. No lo sabemos, tenemos fallecidos, el 20% de los fallecidos son menores de 50 años. Es decir, hay una situación muy compleja todavía acerca de la comprensión de la enfermedad. No sabemos cómo nos va a ir. Efectivamente, en el caso de los niños y los jóvenes, su infección no causa enfermedad, pero esos niños y jóvenes que se infectan, por ejemplo, en los parques, parchando en las esquinas, que ese es el gran problema de los jóvenes, ellos están contradiciendo toda la reglamentación que se debe asumir en este momento, de mantener la distancia, de usar el tapabocas, de lavarse las manos frecuentemente, y cuando llegan a sus casas han adquirido la infección, están infectados y pueden transmitírsela a sus padres, a sus abuelos. Y en ese caso, esos padres, esos abuelos, si tienen condiciones, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, pueden enfermarse gravemente. Entonces, la situación efectivamente es que hasta para los jóvenes es una obligación cuidar a sus adultos mayores, porque si no, efectivamente esto va a seguir como se prevé, una bola de nieve, y lo que tenemos que es correr el número de casos hacia el futuro para que siempre haya disponibilidad de cuidados intensivos, de médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros disponibles. Se están enfermando los camilleros, se están enfermando el personal de salud, de seguridad, las señoras del aseo de los hospitales y las clínicas. Entonces, ¿cómo van a funcionar si no estamos haciendo lo que nos toca hacer, que es cumplir con las normas mínimas de autocuidado? Doctor Castellanos, lo que está pasando en Pekín, este rebrote, ¿qué tanto nos debe preocupar? Es decir, ¿esto significa que una segunda ola va a venir sí o sí en cada uno de los países en donde ya se supone que había pasado el coronavirus? Es claro que una segunda ola está pasando en este momento en Colombia, porque teníamos completamente detenida la transmisión por condición de la cuarentena y el confinamiento. Y ahora, cuando se reinician las actividades, vuelve a aparecer un aumento en la velocidad de transmisión del virus. Y eso es una condición que ocurre en todos los lugares del mundo. En China, la situación inclusive puede ser un poco más compleja porque las condiciones de la cuarentena en China fueron demasiado estrictas, fueron draconianas. Todo el mundo a su casa, encerrados durante 4 o 5 semanas, sin poderse mover, alimentándose en sus casas, con una gran cantidad de restricciones. Y eso causó efectivamente que se pudiera controlar la transmisión. En China, en Pekín, en Beijing, en Wuhan, se controlara la transmisión de manera casi que vertical, es decir, que no ocurrieran más transmisiones. Pero eso también tiene una condición, y es que entonces no hay suficientes personas inmunizadas por la infección. Entonces, una vez se hace desconfinamiento, pues esas personas que se salvaron durante ese momento vuelven a comenzar las transmisiones, pero en un tiempo posterior, donde en este momento seguramente el porcentaje, recuerden que el porcentaje de personas que se enferman es aproximadamente el 15%, y aquellas en todo el mundo, eso es una cifra que no cambia, que no se modifica, es impresionante porque en cualquier lugar del mundo siempre el 15% hacen enfermedad grave, neumonía, que puede ser tratada en un hospital o en su casa, y un 5% que hace enfermedad mucho más grave y que luego tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos. Sí. Entonces, eso va a seguir ocurriendo. En este momento en Pekín, claro, hay un rebrote, hay una cantidad mayor de contagios, mayor cantidad de personas positivas,
pero la situación es que en este momento hay camas disponibles para atender ese porcentaje de personas que se van a enfermar gravemente. Doctor Castellanos, usted estuvo en el departamento del Amazonas. Hemos hablado de la difícil situación en Bogotá, la difícil situación en el Atlántico, pero no queremos quitarle los ojos al departamento del Amazonas. Usted estuvo haciendo una capacitación para los distintos expertos que están aplicando las pruebas de COVID-19. ¿Cómo está la situación en el Amazonas? Pues en lo que a mí me compete, que fue el laboratorio, hay una situación muy interesante y es que la gobernación y el laboratorio departamental de salud pública hicieron unas remodelaciones del laboratorio de manera muy acelerada, tienen las condiciones físicas en este momento para hacerlo, necesitaban ese pequeño empujón de un grupo de diagnóstico como el nuestro de la Universidad del Bosque para hacer actividades adicionales, para poner todo a punto. Hicimos varias pruebas de diagnóstico molecular con muestras reales, es decir, el laboratorio está listo, está casi listo para funcionar, solamente estamos esperando que se cumplan unas condiciones formales de documentación que se requiere, que es obligatoria para poder comenzar a hacer el diagnóstico. Desde el punto de vista general, las condiciones han sido muy complejas porque efectivamente la capacidad del hospital, recuerden que recientemente fue intervenido, es muy, muy triste verlo, las condiciones sociales e infraestructurales, no solamente del hospital, sino en general de Leticia, son muy, muy deplorables. Hay unos antecedentes de dificultades de gestión, gran cantidad de, pues, todo lo que conocemos acerca de cómo se pierden los recursos públicos en diferentes tipos de obras que son innecesarias, de subsidios que no van a las manos adecuadas. Es decir, hay una gran cantidad de condiciones históricas que han hecho que estén las condiciones muy desafortunadas en este momento. Por lo menos el gobernador, que es de formación médico, está muy interesado, ha tenido el apoyo de la presidencia, ha tenido el apoyo del Ministerio de Salud y han hecho las cosas bien. Hay un equipo muy grande, han invertido una gran cantidad de recursos, haciendo testeos masivos, haciendo una gran cantidad de actividades de prevención. Creemos que las características de la transmisión pueden irse deteniendo, con las dificultades propias de ser una zona que tiene grandes extensiones rurales de dificilísimo acceso y que inclusive ya en algunas de esas zonas rurales ha empezado a circular el virus. Entonces, hay cosas muy buenas y hay también cosas un poco grises que hay que tener en cuenta. Pues doctor Jaime Castellano, siempre es un placer tenerlo aquí en Redma Noticias. Es el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Un feliz día para usted. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted, Jenner y Paula.